La clase pasada habíamos hablado de las variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas son las variaciones que sufre el idioma y que dependen de distintos factores. Habíamos hablado de los lectos. El dialecto, que es la variación que sufre el idioma de acuerdo al lugar de origen de cada uno. El sociolecto, que es la variación que sufre de acuerdo al grado cultural. Y el cronolecto, que era la variación que sufre el idioma de acuerdo a la edad de los hablantes. Vamos a ver hoy los registros. El registro es la variedad lingüística que depende del grado de confianza que existe entre los hablantes y también del contexto en el que sucede la comunicación. Es decir, yo adapto el lenguaje de acuerdo a con quién hablo, si tengo mucha confianza o poca confianza, y también de acuerdo al lugar en el que me encuentro. Los lectos no podemos elegirlos, los tenemos naturalizados y los tenemos incorporados en el uso del lenguaje. Nosotros no decidimos con qué dialecto hablamos, podemos hacerlo a veces de manera consciente, pero inconscientemente cuando hablamos ya tenemos un dialecto, un sociolecto y un cronolecto determinado que no elegimos, sino que está naturalizado en nosotros. En cambio, el registro depende de nuestra voluntad de adaptar ese uso del lenguaje al contexto y a la situación en la que sucede la comunicación. Existen dos tipos de registros. Utilizamos el registro informal cuando hablamos con personas con las que tenemos un alto grado de confianza. Generalmente se utiliza un vocabulario más bien pobre. El que habla no está atento a las formalidades del lenguaje ni a la construcción del mensaje. Es un lenguaje muy expresivo. El emisor no tiene la sensación de que deba guardar normas de cortesía ni una distancia formal entre él y el destinatario. Por lo general se utilizan frases sencillas y más bien cortas, porque se usa en entornos muy coloquiales, en reuniones casuales, entre amigos, familiares, con compañeros de trabajo, de la escuela, en el tiempo libre, es decir, con personas con las que tenemos mucha confianza. Esto pasa tanto al escribir como al hablar. Si yo voy a dejarle una nota a mi mamá, también uso el registro informal. Se usan juegos de palabras, exageraciones, frases hechas, expresiones que hasta pueden ser vulgares. Es común añadir abreviaturas, sobre todo en la escritura, omitir palabras, buscar atajos para decir mucho en poco tiempo, siempre con frases más bien cortas. Es normal el uso de diminutivos, apodos, elementos similares. Una misma idea se puede repetir reiteradamente, ¿sí? Se usan a veces modismos o expresiones que únicamente entienden emisor y receptor porque esto tiene que ver con el grado de confianza que hay entre las personas que hablan. El lenguaje formal se utiliza en cambio cuando no hay un alto grado de confianza entre emisor y receptor o cuando el contexto requiere formalidad, porque a veces yo estoy hablando con una persona con la que sí tengo confianza, pero estoy en un contexto que necesita que yo utilice el lenguaje de manera formal, por ejemplo, una escuela. ¿En qué otros lugares puedo usar este lenguaje? Cuando escribo una carta de solicitud de algo, cuando hago un reclamo por escrito, cuando doy un examen, tanto oral como escrito, por ejemplo, necesitamos manejarnos con el lenguaje formal. Una de las características principales de este lenguaje es la ausencia de emotividad. Es un lenguaje que es más bien frío, ¿sí? Que no tiene emoción, porque siempre busca la distancia y la formalidad. Por eso deben evitarse las frases hechas, las expresiones vulgares, los juegos de palabras, las exageraciones.
si estamos escribiendo, es preferible evitar las abreviaturas y no usar nunca abreviaturas informales, ni expresiones coloquiales como decir es como que tal cosa. Las frases deben ser completas, sin omitir, extensas y con complejidad, ¿sí? Con un lenguaje cuidado, poniendo en juego todos mis conocimientos sobre las normas del lenguaje. Es decir, utilizando toda la formalidad posible. Es lo opuesto al lenguaje anterior, al registro informal.